hemos llegado o estamos llegando a la conclusión que sí son necesarias las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras me dicen qué tengo que hacer, qué no debo hacer, qué me es lícito y qué no es lícito. Por ejemplo, dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. La palabra de Dios es espíritu y ella nos va conduciendo a nosotros. Ella nos va diciendo. Un ejemplo claro: yo compro un ultradoméstico y yo no lo conozco. Yo no lo conozco y yo digo, el manual. ¿Dónde está el manual de este instrumento? Entonces yo a base del manual lo leo. Este botón es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Tú lo hago funcionar. Cuando yo vengo a Cristo, mi vida, yo no entiendo qué debo de hacer como nueva criatura, qué no debo hacer. Porque como dice Pedro, dice primera de Pedro capítulo 2, verso 2, dice: y decía como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la palabra de Dios es desde el nacimiento con el Mesías, desde que entregué a Cristo, ella me empieza a dar leche espiritual para ir creciendo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo acepto a Jesucristo, comienzo una vida plena en Dios, ya a base de la Escritura. No sé qué hacer con mi vida. Encuentro mi manual. Dios aquí me enseña todo. Aquí no hay algo que quede fuera. Dios es tan perfecto, los planes de Dios están perfectos que la Escritura está, como decimos, a cabalidad. Es un libro sagrado, un libro perfecto, un libro importante, leído en muchas partes del mundo. Es un libro que cuando se abre el actor está siempre presente. Por eso debemos de ir escudriñando. Escudriñar es ir buscando. Y sobre todo, no solo buscar y saber que ahí está, sino que poner por obra. Porque dice Salmo 119:9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Dice Proverbios 35 que la palabra de Dios es escudo a los que en él esperan. ¿Qué quiere decir? Con la palabra de Dios yo me cubro, yo me defiendo, porque es la espada del Espíritu. Yo soy una persona diferente, porque yo sé que cuando yo digo escrito está, yo estoy poniendo a Dios por delante. La Biblia dice: resistí al diablo y él huirá de vosotros. De la palabra del Señor es muy necesario irla escudriñando, irla entendiendo, ir entendiendo a quién le dijeron tal cita, porque Dios le hablaba al pueblo. Digamos, cuando yo uso la palabra debo de conocer un auditorio, si es un auditorio mixto, que hay conversos y inconversos, es converso o es inconverso, es un auditorio especial. ¿Qué quiere decir? Que a base del auditorio yo vengo, llevo el alimento. Esta es la necesidad que hay para pastores, esta es la necesidad que hay para recién convertidos, esta es la necesidad que hay para la viuda. Entonces voy y le voy a dar la porción, la ración que es la que necesita en ese momento. Entonces le voy a dar el sermón. Sabemos que los sermones pueden ser evangelísticos, pueden ser sermones doctrinales, exhortativos, de aliento, o pueden ser sermones biográficos. Pero nosotros entendemos que esto lo va capacitando a uno el Espíritu Santo. Cuando alguien me dice algo y está fuera de este libro sagrado, yo no voy a entrar en contienda con él, pero hermano, yo ahí ya no creo, porque lo que yo creo es lo que está escrito. Hay un problema en la humanidad. La humanidad lee la Biblia, pero la lee en sabiduría humana y con pensamiento humano. No la entiendo. Pero cuando la leo con el Espíritu me da riqueza espiritual, el Espíritu me da fluidez espiritual, el Espíritu me revela, el Espíritu me enseña, me afirma, me confirma. Dice el apóstol Pablo: la mucha letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Qué es mucha letra? Leí la Biblia y no hice nada, y no entendí, y perdí a aquellos que no entienden. Entonces viene el Señor y me dice a mí: el Espíritu es el que te va a vivificar. Hay muchas personas que conocen poco de la Biblia, pero tienen frutos, porque lo poquito que han ido conociendo, lo van poniendo por obra, lo van conociendo. Entonces, la necesidad está, necesidad es algo que sí, yo necesito cada día. ¿Sabe por qué necesito cada día yo las Escrituras?
porque es el alimento a la parte espiritual mía, así como necesito el alimento a diario. Aunque haya comido arroz y frijoles ayer, hoy aunque coma lo mismo, lo agarro bien, porque hay una necesidad. Entonces, la Biblia viene de los verbos biblio, que significa rollo, papiro o varios libros. Es un verbo griego. Y trae varias citas, varias palabras vivas que me ayuda a fortalecer mi espíritu, a fortalecer el espíritu de aquel que está caído. Es una inspiración divina, inspirada por Dios, exhalada por Dios e inhalada por la mente mía para poder yo hablar. Dice la misma escritura, dice: no tengas miedo de lo que has de decir cuando estés enfrente del concilio, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. Ahí está más que claro. Pero le digo el Señor a Josué: comete el rollo. ¿Qué es comerse el rollo? Los pergaminos eran los rollos, la palabra. Y Dios vino y para facilitarnos nos armó la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento, en libros, capítulos, versículos, para poder entender. Conocemos los libros históricos, los proféticos, los libros poéticos, conocemos las cartas, cuáles son las cartas de Pablo, cuáles son las cartas generales, cuál es el libro de Revelación, cuál es el libro histórico del Nuevo Testamento, cuáles son los evangelios, por qué Dios habló así, en qué tiempo habló, y todo nos va llevando a la conclusión. Hay un detalle: nunca se termina de aprender, porque los mandatos, los estatutos de Dios son sin límite, sin fin. Dios me dice a mí muchas cosas, y si yo las entendiera, o yo entendiera la Biblia de Génesis y Apocalipsis, ya yo la cierro y digo: ya la leí, ya no ocupo de Dios. Ya. Pero cada día que la escudriñamos encontramos cosas nuevas, porque Dios en ese momento dice: ahorita necesitas eso que estás leyendo, te lo voy a revelar. Y cuando pasamos por ahí, tal vez ayer no la ocupaba, tal vez Dios no quiso revelármelo en ese momento. Entonces Dios viene y Él revela la palabra según la necesidad, porque ¿quién conoce el corazón del hombre? Solo Dios. Entonces por eso debemos nosotros entender que la Biblia no es filosofía, porque la filosofía es algo creado por los hombres. No nos dejemos engañar, hay que seguir a Cristo. Porque si nosotros nos dejamos engañar, nosotros sabemos que nos vamos a perder. ¿Y quién es el mejor que nos puede guiar a nosotros? El Espíritu Santo, a través de las Escrituras. Y el Señor nos empieza a conducir. El Señor nos empieza a dar palabra de vida. El Señor nos empieza a decir: ¿sabes qué? La Biblia es la espada del Espíritu. La Biblia es la que te va a ayudar a partir todo aquello malo en tu vida y fuera de tu vida. El Señor les dijo a los apóstoles, la gran comisión: id y prediqué el Evangelio a toda criatura, y haciendo discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a predicar si no me envía? ¿Y quién me envía? Dios, porque Dios me llama, Dios me prepara y Él me envía. Y si Él me envía, ¿qué voy a ir a hablar? No puedo ir a hablar de mis virtudes, voy a hablar de la palabra de Dios, lo que Dios me ha revelado. Y cuando la palabra de Dios se habla con no inspiración humana, sino que divina, toca el corazón, porque Dios no se equivoca. Y por eso sabemos que dice segunda de Pedro, aquí la carta de segunda de Pedro nos enseña que nosotros debemos de entender que la Escritura Dios la inspiró. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo hablo yo? ¿Por qué le estoy predicando yo? Porque Dios me ha inspirado en este libro. Este libro me quedo corto para poder hablar lo que este libro es. Pero lo más esencial que usted tiene que saber que es el consejo divino. Que estos hombres, 40 hombres aproximados, no escribieron porque ellos quisieron. Esos hombres fueron bloqueados a su sabiduría humana, cayeron en espíritu, porque si nosotros sabemos cuando el apóstol Juan escribió la revelación, la Apocalipsis, él dice que caía como muerto en la isla de Pasmo, cuando Dios le empezó a dar: escribe. Y por eso nosotros sabemos que no fue él que quiso escribir. Muchos hombres escribieron atormentados en prisiones, con dolencia. Ellos escribían, pero si ustedes ponen a pensar, yo con un dolor de cabeza no tengo ganas de escribir, yo preso no tengo ganas de escribir, yo dormido no tengo ganas de escribir. O sea, pero como es Dios, entonces el Espíritu Santo sobrepasa, rompe todo límite. No te dejes engañar. La palabra de Dios
la tienes que usar para defenderte no del prójimo, sino para defenderte del enemigo oculto, de las tinieblas. La palabra de Dios tienes que usarla para tu vida. Cámbiame a mí primero, dígale al Señor, y después cambia al que yo quiero que tú cambies, porque nosotros no somos fariseos, somos hijos de Dios. Los fariseos quieren que todo el mundo cambie, los fariseos quieren que usted cumpla la palabra de Dios, pero ellos no la quieren cumplir, y usted y yo no somos fariseos. Recuerde que la misma Escritura es la que me ha enseñado a mí que debo de ser conducido por el Espíritu Santo, que debo de ir poniendo en práctica poco a poco lo que miro aquí, porque Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y dice también Filipenses 1:21, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, y otros por contienda, y otros de buena voluntad. Muchas personas predican al Señor porque quieren entrar en contienda con alguien, pero ahí ya es sabiduría humana, llevada por sabiduría humana. Pero nosotros sabemos que necesitamos poder llevar la palabra por la voluntad de Dios. Y perdón, no es versículo 21, es versículo 15, porque el 21 dice que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces nosotros debemos de entender que la palabra de Dios es infalible. Las Escrituras no son humanas, son divinas. Saber que lo que Dios quiere que nosotros es que conozcamos su voluntad, que conozcamos cuál es la inspiración que Él tiene. Nosotros los hombres somos kamikazes. ¿Qué es kamikaze? Que dan la vida a veces, muchas veces por cosas materiales o por un engaño, como viven muchos judíos, que piensan que si mueren con bombas o se sacrifican, piensan que ellos se van a salvar. Pero ya no hay más sacrificio. La Biblia dice que el Señor Jesucristo hizo el último y hasta ahí. En Él es que encontramos la vida eterna, en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios es vida y no es mecánica. La palabra de Dios es espíritu. Mecánica no es literal. La palabra de Dios no es para poder decir que es analítica o que es lógica, es analítica. ¿Y cómo la voy a analizar? Con el Espíritu Santo. La palabra de Dios no es parcial, es completa. El que añade a la palabra, Dios añadirá a las plagas. Si le quita la palabra, Dios quita su nombre del libro de la vida. Acomodar el Evangelio es ser mercader de la palabra. ¿Qué quiere decir? No acomodemos. Duele muchas veces. Pedro le dijo: Señor, se están yendo. Cuando él hablaba, déjalos que se vayan. ¿Tú te quieres ir también? ¿A dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ahí está la gran respuesta. Solo Jesús tiene esa palabra de vida eterna que sacia nuestra alma, nuestro ser, porque la misma Escritura me enseñó a mí 3 consejos muy importantes y se los voy a dar. Dice Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir? No se preocupe usted por lo que necesita. Busque a Dios y Dios ya va a cumplir, porque Éxodo dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él cumple, lo promete, solo que al tiempo de Él y a su voluntad de Él tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y el segundo consejo dice Salmos 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y dice el libro de Efesios, donde nos habla de la armadura, Efesios 6, dice que nosotros debemos de tomar toda la armadura de Dios para poder estar firme y vencer toda acechanza del diablo, y habiendo pasado el día malo, poder estar siempre firme. ¿Qué quiere decir? Que la lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, gobernantes de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Pero las armas de nuestra milicia, y es 2 Corintios capítulo 10, verso 4, dice que no son, carnales, son poderosas en Cristo Jesús para derrumbar toda fortaleza de las tinieblas. Y el Señor no nos ha dado espíritu a nosotros de cobardía, sino que nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y para destruir toda obra de las tinieblas. Mayores cosas harán en mi nombre. ¿Sabe? Haga algo, diga: escrito está. No se deje engañar. Lo que está aquí es real. Si usted está pasando una tribulación, una tormenta, si usted no sabe qué hacer con algún problema emocional, psicológico, espiritual, un problema financiero, usted diga: escrito está, Dios dijo que Él iba a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Y dice el verso 13 de ahí de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice Romanos 8:28, dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que lo invito: escudriñe las Escrituras
y llegamos al razonamiento de que sí hay necesidad para poder estar siempre con vigor, con fortaleza, para poder siempre estar dispuesto a poder luchar, porque la fe que vence a este mundo es la fe en Cristo Jesús. Y no améis al mundo de las cosas que están en este mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y sabe, el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque cielo, tierra pasará, pero la palabra de Dios es eterna, nunca pasará. Dios les bendiga y tengan una linda y hermosa tarde.